Una vez más, con el aporte diario en este estado de emergencia. Estimados amigos y amigas, hermanos ecuatorianos, hermanos en el mundo de esta raza humana. Un llamado a que te cuides y cuidas a tu familia, quedándote en casa. El tema de hoy, fase ordinaria, etapas del proceso penal. Dentro del derecho procesal penal, hoy ya no se denomina el juicio penal, sino el proceso penal. El proceso penal tiene fases y etapas, procesos y procedimientos. Hay la fase ordinaria y la fase extraordinaria. La fase ordinaria se divide a su vez en la fase preprocesal y en la fase procesal penal. La fase extraordinaria es, en definitiva, los recursos de impugnación, que no es motivo del tema de hoy. La fase preprocesal y procesal penal. La fase preprocesal inicia con una denuncia de cualquier persona, familiar de la víctima, ofendido, la propia víctima o cualquier persona puede presentar una denuncia. Eso se llama la noticia criminis, es decir, cuando quien lleva la investigación preprocesal, que en nuestro país es el fiscal que representa a la sociedad, inicia la indagación previa o conocida también como investigación previa. Al iniciar esta investigación previa con la denuncia o simplemente con el conocimiento de la comisión de una infracción penal, esta se abre a las partes procesales, únicamente a las partes procesales, es decir, a la víctima o al ofendido y al presunto infractor en materia penal. Esta fase preprocesal cabe recalcar que guarda la reserva, es decir, no puede tener acceso al expediente, acceso al proceso cualquier persona ni cualquier ciudadano, sino solo las partes procesales. Tampoco se puede divulgar lo que está ocurriendo en esta fase de investigación preprocesal. En esta fase se practican todos los elementos de cargo y obviamente todos los elementos de descargo, o al menos así se supone que deben practicarse. Los elementos de cargo son todos los elementos materiales, testimoniales, instrumentales, es decir, los que vayan a aportar en contra del presunto delincuente, del presunto infractor, ¿de quién? Del presunto victimario. En cambio, los de descargo son todas aquellos elementos de investigación que le favorecen para demostrar que no es el culpable del delito que posiblemente se le puede acusar. Esta fase puede durar 30 días, 60, 90, 120 días, hasta un año, hasta 2 años. En cierto tipo de delitos inclusive puede durar hasta más tiempo. ¿Qué pasa en esta fase? Cuando se desarrollan ciertos elementos y la Fiscalía piensa o cree necesario iniciar el proceso penal, solicita al juez de garantías penales a que señale una audiencia que se conoce como la audiencia de formulación de cargos. Una vez que se señala fecha, día y hora para la audiencia de formulación de cargos, recién en esa audiencia, en esa fecha, se inicia el proceso penal en su primera etapa. Cabe decir que el proceso penal tiene 3 etapas: la etapa de instrucción fiscal, la etapa de comparecencia ante el juez unipersonal o de garantías penales, y la etapa tercera, que es la etapa de juicio ante los jueces pluripersonales para el juzgamiento del presunto infractor. Una vez que se da la audiencia de formulación de cargos, ¿cuándo se da una audiencia de formulación de cargos? Cuando el fiscal considera que hay elementos para iniciar el proceso penal luego de la indagación o investigación previa. También se da la formulación de cargos cuando se comete un delito flagrante. ¿Cuándo es flagrante? Cuando en el momento mismo de cometer un delito es detenido, o a los pocos minutos o a las pocas horas es detenido cualquier ciudadano o ciudadana que cometa un delito. Es decir, como vulgarmente se conoce, con las manos en la masa.
Ahí, dentro de las 24 horas, se señala una audiencia que asimismo se conoce la audiencia de formulación de cargos. Iniciamos. ¿Qué pasa en la audiencia de formulación de cargos? En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal precisamente señala cuáles son los elementos por los cuales tiene que iniciarse el proceso penal. Señala la necesidad de la prisión preventiva y, por supuesto, hace un recuento de los elementos recopilados en contra del presunto infractor. Si es que es flagrante, en cambio varía la situación, hay dos circunstancias. El juez tiene que calificar la flagrancia, es decir, si hubo o no flagrancia. Y segundo, si procede o no la prisión preventiva y las demás medidas de carácter personal y de carácter real. La de carácter personal, indudablemente, es la prisión preventiva. En esta audiencia de formulación de cargos son audiencias rápidas en las que el defensor tiene que hacer lo siguiente: contestar en forma concreta, sencilla, rápida sobre los elementos de la formulación de cargos y sobre la prisión preventiva. Tiene que solicitar la sustitución de esta medida personal por otra, como son el grillete, la presentación periódica, la prohibición de salir del país. En el caso de adultos mayores, de mujeres embarazadas, grupos vulnerables, tendría que solicitar lo dispuesto en la ley, como sería el arresto domiciliario, obviamente bajo custodia. Luego de esto, podemos manifestar que una vez que se inicia el proceso penal, generalmente son 90 días cuando es el proceso en la fase ordinaria, 90 días de instrucción fiscal. Cuando es flagrancia, generalmente dan 30 días para instrucción fiscal. Pero hay una diferencia: en cierto tipo de delitos se llama a procedimiento directo. Tienen 10 días para investigar. El procedimiento directo se da con una sola audiencia y ante el mismo juez de flagrancias u otro juez de garantías penales. Generalmente ante el mismo juez se da una audiencia única, audiencia que se llama de juzgamiento. Es decir, se tiene siempre 10 días para investigar los elementos de cargo y los elementos de descargo. Cuando es una fase de flagrancia, tenemos 30 días para investigar y para defendernos, o para defender a nuestros patrocinados. Cuando se trata de la fase ordinaria de instrucción fiscal, son 90 días para practicar todos los elementos que ahí se referencian. ¿Qué pasa luego de la instrucción fiscal? Pasa el proceso, o bien se abstiene Fiscalía de acusar y pone en conocimiento de un juez para que dicte el sobreseimiento, es decir, se culmina el proceso y queda en esa instancia. O bien puede suceder que llame a juicio, es decir, presente un dictamen acusatorio. Ahí se desarrolla una audiencia ante el juez de garantías penales. En este caso, ¿qué sucede en esa audiencia de sustentación del dictamen y preparatoria de juicio que se conoce? Son dos circunstancias: las formalidades y lo de fondo. En las formalidades se solucionan los vicios formales. Se habla sobre la competencia del juez, se habla sobre las cuestiones prejudiciales, se habla sobre los requisitos de procedibilidad y se habla también sobre los vicios de procedimiento que bien pudieron o pueden llevar a la nulidad del proceso. Eso generalmente lo hace, en primer lugar, interviene la defensa, estableciendo, en otras palabras, motivos para que sean declaradas la nulidad, como por ejemplo algunas diligencias que no se hayan practicado, que no se hayan realizado, le dejan en indefensión, y ese sería un motivo para la violación de lo que se conoce como el principio de legalidad procesal penal, es decir, que se le dejó sin elementos de descargo y por lo tanto no tuvo la igualdad entre las partes y asimismo no tuvo el suficiente tiempo para demostrar. Lastimosamente en nuestro país hay que demostrar la inocencia de parte del defendido. También en esa audiencia se pasa en forma inmediata a lo que el fiscal presente sus elementos debidamente motivados, es decir, con toda la argumentación jurídica, presente asimismo una nueva solicitud de que se ratifique la prisión preventiva y también hace el anuncio de pruebas para la etapa de juicio. La contestación del defendido a través de su defensa técnica indudablemente
hace referencia sobre los elementos del dictamen fiscal, cada uno de ellos hace referencia sobre la exclusión de las pruebas. Es decir, cuando hay pruebas ilegales, cuando hay pruebas deformadas, en definitiva se llaman elementos de convicción, posteriormente se denominan pruebas, cuando estos elementos de investigación, elementos de convicción han sido realizados violándose la Constitución, violándose la ley, violándose las leyes o normas o instrumentos internacionales. Esos pueden y deben y tienen que ser excluidos. Luego también se hace referencia a la prisión preventiva, se vuelve a solicitar en el caso de que hayan variado las circunstancias de que se revoque la prisión preventiva, se sustituya la prisión preventiva o simplemente la Constitución de la República nos faculta a los defensores solicitar una medida de carácter real, una presentación periódica o cualquier otra de las que ya hice referencia, de las que se hizo en formulación de cargos para sustituir a la prisión preventiva. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de la prisión preventiva? En definitiva, garantiza de que el procesado acuda a la etapa de juicio. Una vez que concluye esta etapa ante el juez de garantías penales, el juez tiene dos circunstancias para emitir: el sobreseimiento, es decir, dejarle libre totalmente al procesado o la procesada, o bien dictar el auto de llamamiento a juicio. Recordemos que este sistema se sustenta en dos principios fundamentales, que es el de la oralidad y el de la motivación. Significa que todo se desarrolla, como este momento, oralmente, y obviamente debidamente argumentado. Concluido esto, si es que se dicta el auto de llamamiento a juicio, vamos recién ahí al juicio penal, a la etapa de juicio ante 3 jueces pluripersonales. Esta etapa de juicio se presenta bajo las siguientes circunstancias. La Fiscalía presenta su teoría de caso o alegato inicial. La defensa hace lo mismo, su teoría de caso o alegato inicial. En forma inmediata se da el desfile probatorio. Inicia el desfile probatorio de Fiscalía. Generalmente se inicia con la comparecencia de los peritos para demostrar que existió el delito, luego con los testimonios y luego con las pruebas. En esta etapa así se denominan pruebas, es decir, con las pruebas que demuestren que existió el delito y que el procesado o procesada es el responsable, el autor o cómplice del delito. Recordemos que ya no hay encubridores en este tipo de acusación, sistema acusatorio de derecho penal mínimo. ¿Qué hace la defensa? Igual presenta el desfile probatorio en el orden que él piense que más le convenga: reconocimiento del lugar, reconstrucciones de los hechos, pericias realizadas, testimonios, testigos de oídas presenciales, en fin, instrumentos practicados a los teléfonos, mensajes, WhatsApp, redes sociales. Todas las pruebas que nos imaginamos y que ya algún momento las había indicado. Luego de ello, una vez que concluye, cuando va concluyendo cada etapa del proceso penal, cada fase, se llama que ha precluido. Una vez que ya precluye una fase procesal, una etapa procesal, no se puede regresar a esa fase, a esa etapa procesal. Luego de que concluyen las pruebas en la etapa de juicio, viene la etapa del alegato final. Se conoce como debate. En definitiva, ahí se hace un resumen de lo que ocurrió en la etapa de juicio, de las pruebas, del valor probatorio. Y claro, nos gustaría que se nos permitiese hacer toda la argumentación jurídica, con todas las teorías fáctica, probatoria, valor probatorio, teoría jurídica, jurisprudencia, doctrina, derecho comparado y nuestro aporte jurídico, ¿no? Pero lastimosamente en el país esa es una violación flagrante de los derechos humanos en el énfasis en el debido proceso y en las garantías judiciales. En fin, una vez que se da el alegato final, se da la oportunidad de lo que conocemos como la réplica, es decir, sobre puntos específicos del fiscal se refiere, y la contrarréplica que se da de parte de la defensa sobre los puntos específicos pertinentes a los que se hace referencia. Y obviamente se termina la audiencia, Fiscalía generalmente solicita una pena máxima en la calidad de autor directo, coautor o de cómplice. La defensa solicita generalmente que se ratifique la inocencia, o en el caso de que se compruebe el delito, que existan las atenuantes debidas, rechazando las agravantes que muchas de las veces solicita Fiscalía. Recordemos, apreciados amigos, hermanos ecuatorianos, alumnos, exalumnos, colegas, que ahí
culmina la etapa de juicio y culmina la fase ordinaria en cuanto a las etapas del proceso penal. En forma inmediata el juez en forma inmediata el juez debería, a viva voz, oralmente, debidamente motivada, debería dictar una sentencia. Una sentencia motivada significa debidamente argumentada, hacerlo como estamos en este momento, indicando cuáles son las pruebas del valor procesal, en fin. Pero en la práctica los jueces suelen retirarse y a veces a nosotros nos dan 5, 10, 15 minutos, 7 minutos para los alegatos. Pero ellos sí se toman 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas o varios días para dar una resolución en 5 minutos. Ahí demuestra el nivel de preparación de nuestros jueces en el Ecuador. Ahí se demuestra, obviamente, el conocimiento y la experiencia de los juzgadores. Una vez que concluyó esta etapa de juicio, concluye la fase ordinaria. Y en forma inmediata viene la fase extraordinaria o fase de impugnación, que sería motivo de otro tema. Puede ser uno de estos días sobre la nulidad, sobre la apelación, sobre el recurso de hecho, por ejemplo, y luego vendrán los recursos extraordinarios, como son la casación, la revisión penal. Esos son motivos de otro tema. Ha concluido el día de hoy, espero que este aporte le sirva a todos ustedes. Cabe mencionar que no lo hago en forma técnica, porque caso contrario no nos entenderíamos muy bien. Esto sirve para la práctica, no hay que ser egoísta, hay que dar estos años de experiencia como abogado, casi 30 años de experiencia, para dejar algún legado, algún recuerdo. Me basta con que uno solo, coseche lo que he sembrado, lo que hemos sembrado como consorcio jurídico, conjuntamente con mi señor hijo, también jurista, el señor abogado Mauro Durazno Sánchez, y quien les habla, Iván Patricio Durazno Campoverde. Esta siembra que estamos haciendo a nivel jurídico, constitucional, defensores de los derechos humanos, combatientes de la corrupción, gestores culturales y también amantes del arte, de la música, de la poesía, de la pintura y defensores de todos los grupos vulnerables, absolutamente de todos los grupos vulnerables. Hoy, más que nunca, debo hacer un llamado en nuestros hogares, que no podemos salir, a ese abrazo fraterno entre madre e hijo, entre padres con hijos, a pulir asperezas entre la familia. Es hora, gracias a esta guerra sin cuartel, a este virus, a este coronavirus, qué nombrecito que nos tocó vivir, unirnos en familia, perdonarnos unos a otros y amaos unos a otros. Quiero hacer un llamado a que todos ustedes se suscriban a nuestro canal Peach and Greenland. Suscríbete, ahí se encuentran varios de nuestros temas en ese canal de YouTube. No sin antes desearles la vida, desearles la paz, que en definitiva son los dos derechos humanos valiosos hoy por hoy. Gracias a todos ustedes.